tema de hoy se titula La autoridad de las Escrituras. Todos nosotros tenemos un sentido de que la Biblia es nuestra autoridad. Todos los creyentes creen eso. Sin embargo, ¿en qué sentido en tu vida la Biblia es la autoridad? Porque decimos la Biblia es nuestra autoridad, pero pareciera que no lo es. Porque no obedecemos y no entendemos qué significa esto. Leemos Salmos capítulo 119, versículo 89 al 91, y dice: Para siempre, oh Yahvé, permanece tu palabra en los cielos, para siempre. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu palabra subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la autoridad de las Escrituras? A que todas las palabras que tenemos en la Biblia son las palabras de Dios. Amén. Y no creer o desobedecer alguna de las palabras de la Escritura es no creer o desobedecer a nuestro Dios. Vea lo que significa la autoridad de las Escrituras. Ahora quiero empezar diciendo, en primer lugar, y tratando de explicar cómo es que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Porque puede decir algunos, sí creemos eso, pero puede haber otros que no lo creen. Y lo hago para ambos. Todas las palabras de la Biblia son palabras de nuestro Dios. ¿Eso es cierto? Bien. La Biblia lo afirma frecuentemente. Y precisamente en el Antiguo Testamento, los profetas, cuando eran enviados de parte de nuestro Dios, ¿cuál era su frase introductoria? En toda palabra que venía de parte de Dios. ¿Usted recuerda cuál es esa frase? Bueno, ellos se presentaban delante del pueblo y decían: así dice el Señor, así dice Yahvé. Y entonces entregaban un mensaje. Así que cuando usaban esa frase, lo que ellos pretendían era que el pueblo entendiera de que ellos hablaban de parte de Dios. No era un ser humano común y corriente hablando, sino que eran mensajeros del gran rey. Al usar esa frase, se usaba también en el mundo secular como así dice el rey. Lo que estos profetas pretendían era que estaban afirmando que ellos eran los mensajeros del rey soberano de Israel y que sus palabras eran absolutamente palabras autoritativas de Dios. Usted puede encontrar en pasajes en Isaías, en todo el Antiguo Testamento, donde empiezan con la frase así dice el Señor. ¿Y que eran palabras de quién? De nuestro Dios, pronunciadas por labios humanos, pronunciadas por los santos profetas. ¿Y sabes qué? A todas estas palabras, a estos edictos que estos profetas hablaban en nombre de Dios, no debían ser cuestionados, puestos en tela de juicio, sino que debían ¿qué? Ser obedecidos. Si nosotros viviéramos en el tiempo de la monarquía, tan solo puedes ver películas. A veces vemos películas de reyes o vemos películas de monarcas, y vemos que las decisiones que eran tomadas, incluso a veces irracionales, se tenían que ser obedecidas. Y si no, la muerte. Porque era traición contra el rey, desobediencia contra el rey. Ahora vean lo que implica desobedecer al mensaje de nuestro Dios, al mensaje que ha sido pronunciado por labios humanos, por profetas. Así que todas las palabras del Antiguo Testamento eran palabras de Dios. Y escuche esto, vea esto que es importante. Dios hablaba a través del profeta. Y cuando el profeta hablaba algo, ¿sabe qué? Dios era el que lo decía. Y vamos a ver un ejemplo para que usted lo pueda ver. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. Escuche. A precio de la vida de Abirán, su hijo primogénito, y a precio de la vida de Secub, el hijo menor, puso sus puertas. Escuche, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Pero ahora vamos a leer Josué, y vamos a ver que no fue el Señor quien pronunció esto, sino que fue Josué. Pero que cuando el profeta Josué hablaba, Dios hablaba. Después de que Josué conquistó la tierra de Canaán, y conquistó Jericó, la destruyó, él dijo: maldito delante del Señor sea todo aquel que levante y reedifique Jericó.
sobre la vida de su primogénito echará los cimientos y le costará la vida de su hijo menor cuando ponga sus puertas. ¿Oyó eso? Fue Josué quien pronunció esto. Pero en Primera de Reyes vemos que dice la Escritura que fue el Señor quien habló por medio del profeta Josué. Así que cuando un profeta hablaba en la Biblia, era Dios hablando. De modo que todas las palabras que tenemos en la Escritura de todos los profetas, ¿sabe qué? Son palabras de nuestro Dios. No son palabras pronunciadas por un hombre, son palabras de Dios. Pero tú puedes decir, bueno, pero esos son pasajes específicos. No toda la Biblia dice así, dice el Señor. Obviamente lo sabemos. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, y vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Cuando vemos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que ellos creían firmemente que todo el Antiguo Testamento, no solo partes específicos del Antiguo Testamento, sino todo el Antiguo Testamento eran palabras de Dios. Toda la Escritura, y Escritura aquí en este contexto significa específicamente todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, de Génesis a Zacarías, a Malaquías, eran palabras de Dios, y eso es lo que creían. Toda la Escritura, de principio a fin, es inspirada por Dios, ha sido exhalada, ha salido de Dios. Dios ha sido la fuente de la revelación, por tanto, Dios es la fuente de autoridad de esas palabras. Y toda la Escritura es útil para nosotros, es útil. Aunque Dios habló en el Antiguo Testamento, usó agentes humanos para escribir estas palabras. Hermanos, fue el Señor la fuente de inspiración de las Escrituras, no fue un hombre. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, dice la Escritura esta realidad. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Oyó eso? La profecía que se escribió en las Sagradas Escrituras nunca fue traída, escrita, hecha por una voluntad humana, por una decisión, un deseo humano, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, movidos, cargados por el Espíritu Santo. Así que el resultado que nosotros hoy tenemos en las Escrituras es palabra de Dios. Porque la gente dice, sí, la Biblia fue escrita por hombres. Eso es cierto, es cierto. Pero dentro de la Escritura, de la Biblia, nosotros hablamos de la doble naturaleza de la Biblia. Por un lado fue escrita por hombres humanos. Por hombres, por humanos. Su educación influyó, su personalidad, sus estilos, su información, sus circunstancias individuales. Todo influyó. Pero al mismo tiempo tenemos que fue Dios quien los cargó, quien puso una carga, que fueron movidos para escribir sus palabras. Porque tú puedes ver la carta de Hebreos o el libro de Hebreos y leer las cartas de Pedro o leer Juan o leer a Lucas, Hechos, el médico. Vemos que no es el mismo tipo de escritura, no es el mismo tipo de lenguaje, no es el mismo tipo de redacción, es distinto. ¿Sí? Dios no anuló sus personalidades, Dios no anuló sus circunstancias, su educación. Lucas fue quien investigó todo, dice en Lucas 1, con excelencia. Indagó para saber todo lo que Jesús había hecho y escribir, Lucas y Hechos. Hermanos, sin embargo, el resultado final es exactamente las palabras que Dios quería que se escribieran. Eso es la naturaleza de la Biblia. Por tanto, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y sabe qué? Debemos obedecerla. Si toda la Escritura es palabra de Dios, ¿tiene autoridad esas palabras? Sí. Tiene toda la autoridad del cielo para venir y decirte, tienes que hacer esto. Yo dije al principio, todo creyente tiene un sentido de que la Biblia es la autoridad, pero no hemos entendido ese principio, porque no somos capaces de someternos a esa autoridad. No solamente el Antiguo Testamento eran palabras de Dios, también el Nuevo. Cuando se escribía el Nuevo Testamento, la gente tenía conciencia de que se estaban añadiendo a la Escritura porciones que tenían el carácter igual que el Antiguo Testamento, el carácter de las palabras de Dios, completamente autoritativas. Y vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16.
Nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Escuche, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea que Pedro está incluyendo los escritos de Pablo con las otras escrituras. De modo que el Nuevo Testamento también es palabra de Dios. Un ejemplo más, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 37. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, aquí es Pablo hablando, reconozca que lo que os escribo, ¿qué es? Son mandamientos del Señor. ¿Oyó eso? Lo que Pablo estaba escribiendo no eran recomendaciones, no, eran ordenanzas, principios, mandamientos de nuestro Dios. Un ejemplo más, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2, 1 y 2. ¿Tenemos? Dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas, escuche, por los santos profetas, el Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea que los profetas y apóstoles tenían el mismo carácter autoritativo para escribir las palabras de nuestro Dios. De tal manera que el resultado final que hoy tenemos, ¿sabe qué es? Palabras de Dios. Si toda la Biblia son palabras de Dios, nos lleva al segundo punto. ¿Qué pasa si no creemos o desobedecemos alguna parte de la Biblia? Bueno, por implicación no estamos creyendo en Dios, ni le estamos obedeciendo. Esa es la implicación. Afirmamos esta verdad de que la Biblia es autoritativa. Son palabras de Dios. Pero una cosa es afirmarlo y otra cosa es estar convencido. ¿Tú lo afirmas o estás convencido? Bueno, ¿qué es una convicción? ¿Alguien sabe qué es una convicción? Una convicción es una verdad de la cual estás absolutamente seguro. Vives según esa verdad y das tu vida, incluso si es necesario, por esa verdad. Estás dispuesto a morir por esa verdad. Eso es una convicción. Ahora, con esa definición, ¿cuántas convicciones tenemos? ¿Cuántas convicciones tenemos en nuestra vida? Bueno, si es como yo, tal vez ninguna, porque no somos hombres de convicciones. Somos hombres cambiantes, creemos algo, después no lo creemos, algo nos gusta, después ya no, y somos hombres variables, mutables. Por tanto, nuestra vida debe ser una vida de convicción. Wayne Grudem en su teología sistemática dice esto: ¿cómo nosotros podemos creer que la Biblia es palabra de Dios? Bueno, tienes que desarrollar una convicción. ¿Cómo desarrollo esa convicción? Dice él. Nuestra convicción suprema de que las palabras de la Biblia son palabras de Dios viene solo cuando el Espíritu Santo habla en la Biblia. Y mediante las palabras de la Biblia habla a nuestros corazones y nos da seguridad interna de que esas son palabras de nuestro Creador hablándonos. Hermanos, sin la obra del Espíritu Santo, usted y yo no podemos recibir las verdades espirituales que encontramos aquí. Leemos en Corintios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son una locura, son una tontería porque no las puede entender. La única manera de aceptar estas verdades y de que se formen convicciones acerca de esta verdad es que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, cambia nuestra forma de pensar, supere los efectos del pecado que produce en nosotros a fin de que entonces seamos persuadidos de que las palabras de la Biblia son palabras de Dios. De otra manera, nadie puede aceptar que esta sea palabra de Dios. Así que por más que nosotros podamos argumentar, sin la obra del Espíritu de Dios, usted y yo no podemos creer esto. Hermanos, por eso es que el mundo no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Yo he escuchado tantas personas decir, la Biblia es solamente un tipo de libro de historias fantasiosas, tantas historias que tenemos en la
Biblia, como la Torre de Babel, no existieron, no fueron reales, fueron historias sacadas de los babilónicos, etcétera y etcétera. ¿De dónde sale nuestra persuasión para creer todo lo que la Biblia dice de la obra del Espíritu Santo? Hermanos, sin Él, usted y yo no podemos aceptar esto y nunca vamos a vivir a la luz de esta verdad. En la Confesión de Westminster de Fe de Londres dice esto: nuestra persuasión completa y seguridad de la verdad infalible y consiguiente autoridad divina brota de la obra interna del Espíritu Santo, que da testimonio en nuestros corazones por la palabra de Dios y con la palabra de Dios. Usted y yo no podemos recibir nada a menos que sea por el Espíritu Santo. ¿Usted ha leído ese pasaje donde Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen? Bueno, es igual. Las ovejas de Cristo oyen la voz de su gran maestro, ¿dónde? Al leer la Biblia. Y se dan cuenta en sus corazones de que son palabras de nuestro maestro. No son palabras de un libro secular. Yo he leído varios libros. Y a diferencia de cualquier libro, te vas a dar cuenta cuando tú lo leas, hermanos, que este libro es distinto a cualquiera. Porque te habla el corazón en los momentos difíciles o en los momentos cuando tú tienes un corazón dispuesto y buscas en oración y estás en santificación cada día y lees tu Biblia. Eso habla a tu corazón. Hermanos, ¿por qué nosotros no recibimos estas verdades a nuestro corazón? ¿Por qué muchas veces leemos y pareciera que es solo información? Bueno, en la teología de Wayne Grudem dice él: al estudiar la Biblia o al estudiar teología sistemática, el alumno debe permanecer en oración todo el tiempo. Debe ser humilde y debe resolver en su corazón apartarse de todo pecado. Hermanos, si usted hace eso, yo le aseguro que Dios hablará a su vida cada vez que usted abra su Biblia. Dios hablará a su corazón, porque son palabras vivas. La palabra de Dios dice es viva y es eficaz, no está muerta, no ha pasado de moda, sino que las palabras de Dios son eternas y permanecen para siempre. ¿Por qué vemos o sentimos que al leer la Biblia es como cualquier libro, es como pura información, nos duerme? Es porque nos hace falta estar en oración. Hermanos, sin el Espíritu de Dios, si no vivimos en santificación, en santidad, no podemos nunca entender la palabra de Dios. Si no crees la Biblia, no estás creyendo en Dios. Si no obedeces la Biblia, estás desobedeciendo a Dios. Jesús reprendió a sus discípulos por no creer las escrituras del Antiguo Testamento. Hermanos, si el mandamiento de los apóstoles es mandamiento del Señor, ¿usted está obedeciendo lo que los apóstoles escribieron? Si la Biblia nos dice que debemos amar a nuestro prójimo y a pesar de que sea difícil hacerlo, lo hacemos en un amor sacrificial por Él, buscando el bien de ellos, no solamente el nuestro, considerando a los demás mejores como uno mismo, siendo humildes, ¿realmente lo hacemos? Pareciera que no. Bueno, entonces estamos desobedeciendo al gran rey. Y en términos de monarcas, estamos cometiendo traición todos los días contra el Rey de la Gloria, el Rey del universo. ¿Sabe usted que cuando nosotros enseñamos y predicamos desde ese púlpito no tenemos ninguna autoridad? Yo no tengo ninguna autoridad para mandarle algo, decirle algo. Nuestra única autoridad viene cuando nosotros hablamos las palabras del Señor y decimos con las palabras del cielo: así dice el Señor. Cuando nosotros venimos y leemos un pasaje y les decimos: ¿ves lo que dice este pasaje? Bueno, tienes que obedecerlo, porque así es como nos manda el Señor. Pero una vez que bajamos, después de explicar el pasaje, no tenemos ninguna autoridad, porque la autoridad viene de nuestro Dios, de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, por último, si la Biblia es la palabra autoritativa de Dios, entonces la Biblia es nuestra última norma de fe y nuestra última norma de práctica. ¿Sabes por qué? Porque ella es verdad. Amén. Escuche esto. Gloria al Señor. En la Biblia tenemos un registro exacto de forma escrita de las palabras de Dios. Lo creemos, eso ya lo entendimos. Ahora, podemos concluir
que como Dios no puede mentir, y como Dios no puede hablar falsedades, todas sus palabras que son fieles y verdaderas. Si sus palabras son una extensión de su carácter, entonces, hermanos, las palabras de Dios son verdad. No hay error en ellas, no hay tacha en ellas. Son puras, son impecables, son exactas en todo cuanto afirman. Porque mucha gente dice, es que la Biblia y la ciencia son cosas contrarias. ¿Quieres quitar de una persona la racionalidad, el conocimiento? ¿Sabes qué te queda? La fe. No es cierto. La fe no es contraria al razonamiento. Es más, es totalmente racional. Irracional es el pecado. Eso sí es. Pero la fe es totalmente racional. No es irracional. No es creer solamente en algo imaginario. No. Nuestra fe se basa en verdades obviamente demostradas. Y cuando leemos la Biblia, nosotros nos damos cuenta de que todo es verdad. Todo lo que la Biblia dice en este mundo es verdad. Y no hay un solo hecho científico. Científico, no pseudociencia. Ciencia de verdad. La ciencia de verdad, ¿qué es? Observación, hipótesis, reproducción y... falta uno, no recuerdo. Pero básicamente el método científico es reproducción. Eso es ciencia. Porque mucha gente habla de la ciencia de la creación y del Big Bang y que no sé qué, y eso no es ciencia. La ciencia lo que nos dice es que tienes que reproducirlo. Así que si tú no puedes reproducir eso, entonces no tienes ciencia. Eso es una hipótesis, es una teoría. Así que no hay un solo hecho científico que sea contrario a lo que la Biblia afirma. Y puedes buscar por todos lados. Y te vas a encontrar que todas las palabras de Dios son verdad. Y no hay error. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios no es como nosotros. Dios no es un simple mortal para mentir o cambiar de parecer como nosotros. Él no es. Y como sus palabras son una extensión de su carácter, sus palabras son eternas e inmutables. Por tanto, hermanos, la Biblia es la norma definitiva de verdad. Y es el punto de referencia por el cual interpretamos este mundo, por el cual formamos nuestras cosmovisiones y definimos lo que es bueno o malo. Hermanos, ¿sabes hoy en día quién es la última norma de verdad? Lo que define qué es bueno o qué es malo. La sociedad, el gobierno. No hay una norma más alta que la palabra de nuestro Dios. ¿Y sabe qué pasa? Martin Lloyd-Jones, uno de los grandes teólogos del siglo pasado, dijo esto, que el problema principal en la iglesia y en el mundo es una desviación de la autoridad de la palabra de nuestro Dios. Todos los errores que existen en el mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra de Dios. Si tú te desvías de la autoridad de la palabra de Dios, ¿sabes qué? No tienes nada, no tienes un punto de referencia, no tienes algo que defina lo que es bueno o es malo. Y por eso tenemos miles de abortos, por eso tenemos tantos homicidios, por eso nosotros tenemos hoy que ya la familia como se creía que era, ahora ya no es, ya no funciona, ya no podemos usar términos como niño o niña, ya no podemos usar decir que es hombre o mujer. No podemos definir ahora eso. Ya no podemos decir eso. Porque la sociedad ha definido que nosotros tenemos que cambiar. Que debemos dejar lo primitivo, lo que hemos venido creyendo, y cambiar la forma en cómo pensamos. Y por eso hoy tienes tantas desviaciones y perversiones en esa sociedad. Hermanos, si tú en tu casa te desvías de la norma de verdad que es la palabra de Dios, entonces tendrás muchos problemas. Pero si tú regresas a la Biblia y crees en tu corazón que es la norma de fe y práctica, que es la única verdad, el estándar de lo que Dios ha dicho a nosotros y de lo que quiere que nosotros hagamos, entonces tu vida será distinta. Todos los problemas existen cuando nos desviamos de la palabra de Dios. ¿Alguien sabe qué es verdad? Verdad es todo lo que Dios ha dicho. Y todo lo que Dios ha dicho lo tenemos en la Escritura. No hay otra verdad. Pueden sustituirla por tantas cosas, por nuevos pensamientos, por psicología, filosofías, etc. Pero la única verdad
es la verdad de la Escritura. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, es importante que hablemos de esto porque muchos sustituyen las Escrituras por otras cosas. El pastor Miguel Núñez, en su libro Enseñanzas que transformaron el mundo, dice esto cuando habla de la Escritura, dice esto: nuestra única esperanza como sociedad está en la palabra de Dios. Podemos marchar, podemos escribir, podemos ir al Congreso, pero ahí no está nuestra esperanza, sino en la palabra inmutable de nuestro Dios. La palabra es lo único que puede cambiar la mente, el corazón, la voluntad del hombre, su forma de ver la vida, su forma de pensar, los crímenes, las drogas, los vicios y todo lo demás. El resto son parches, vendajes que a veces ayudan momentáneamente, pero la herida continúa. La palabra de Dios es la cura final. Lo que debemos hacer entonces, hermanos, a la luz de todo lo que he expuesto, es procurar entender las Escrituras, confiar en ellas y obedecerlas de todo corazón. Si yo te digo, así dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No es la autoridad mía que estoy diciendo eso, sino en la autoridad de Cristo. Cuando Jesús resucitó, le dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio. Tú y yo somos comisionados por Dios. Venimos en la autoridad de Cristo para decirle al mundo, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hermanos, la Biblia es el punto de referencia para toda pregunta que tienes en tu vida. ¿Tienes una pregunta acerca de cómo debe funcionar tu matrimonio? Ve la Escritura. ¿Tienes una pregunta acerca de las dudas económicas, cómo podemos mejorar económicamente? Ve a la Escritura. ¿Tienes algún problema, sentimental, psicológico? Ve a la Escritura. No sabes en qué confiar, no sabes qué creer, qué es bueno, qué es malo, ve a la Escritura. No sabes qué hacer en momentos difíciles, ve a la Escritura. Hermanos, solo en Cristo tenemos salvación y solo en su palabra podemos vivir una vida correcta. Dice la Escritura, todo lo que pertenece a la vida cristiana nos ha sido dada por su divino poder. Escuche, mediante ¿qué? El conocimiento de su verdad. Si usted conoce su verdad, usted tendrá las herramientas necesarias para vivir toda la vida cristiana, aunque sea totalmente difícil. Recuerde esto, todos los problemas en la familia, en la iglesia, en la sociedad se deben a una desviación de las palabras autoritativas de nuestro Dios. ¿Qué te impide obedecer la Escritura? Vamos a pensar, vamos a reflexionar sobre esto. ¿Hay algo en la Biblia que no quieres obedecer? Que lo has leído y dices, esto no quiero, no me gusta, siento que no es así. Y si lo crees, ¿por qué resulta tan difícil obedecer? ¿Por qué resulta tan difícil obedecer? Es muy fácil mandar. Es muy fácil. Es muy fácil decirle, hagas esto y se acabó. Es muy fácil, pero es tan difícil aceptar los mandamientos del Señor o que alguien nos diga. Por eso la Biblia no es muy clara. Sométanse a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Pero qué difícil. Cuando vienen los impuestos, te la aplican y dices, ¿cómo es posible? Pero ¿qué? Debemos someternos a toda autoridad. Hacer mis declaraciones y decir, gracias Señor, porque de ti viene todo. No vivimos como este mundo. Mientras estamos en este mundo, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está con Cristo allá en los cielos. Entonces, cuando Él aparezca, Él vendrá por su amada iglesia, por todos aquellos que aman su venida. Si la Biblia dice, maldito es todo aquel que no ame al Señor, ¿qué debemos hacer? Amar al Señor. Gracia y paz, ¿cómo puede ser?
para el transgresor y al ladrón sin valor. Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor.